Hola mis amigos queridos, qué gusto saludarles de nuevo y dar gracias a Dios por su hermosa creación y porque Él en su misericordia nos regala un día más de vida. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por todos tus favores y misericordias. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial, Señor, porque eres nuestro amigo fiel y verdadero, porque eres el Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Bendito eres por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, hoy quiero que ampliemos el tema que iniciamos ayer sobre la armadura de Dios. Y este es un concepto central en la enseñanza que hallamos allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y esta metáfora sobre la armadura describe el equipamiento espiritual que Dios proporciona a los creyentes para enfrentar las luchas y tentaciones en su vida cristiana. Porque la armadura no solo es una defensa, sino también una herramienta para avanzar en la fe y resistir las artimañas del enemigo. Porque tenemos que tener claro que tenemos una lucha permanente. Y el propósito, mis amigos, de esta enseñanza sobre la armadura de Dios es prepararnos como cristianos para la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Por eso el apóstol Pablo busca que los creyentes comprendan la importancia de estar equipados a diario con los recursos que Dios nos brinda. ¿Para qué? Para que podamos permanecer firmes en la fe y resistir las influencias malignas, teniendo en cuenta que nuestra lucha no es contra las personas. Por eso el apóstol lo dice allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos amigos, aquí el apóstol nos está diciendo que debemos fortalecernos en el Señor, porque de Él es que viene nuestra fortaleza. No somos cristianos y victoriosos por nuestro esfuerzo, sino por la obra del Señor. Y esto implica una relación íntima con Él y la dependencia de su poder, no de nuestras propias fuerzas. Por eso el apóstol recomienda la armadura de Dios. Y es un conjunto de elementos que simbolizan los recursos espirituales que Dios proporciona para cada uno. Pues cada pieza tiene un propósito específico en la defensa y ofensiva espiritual. Porque la naturaleza de esta lucha es contra seres espirituales, no humanos.
y esas fuerzas espirituales son malignas. Y esto resalta la seriedad de la batalla espiritual en la que estamos involucrados los creyentes. Por eso el apóstol nos menciona estas piezas de la armadura y nos da una aplicación. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. La verdad es fundamental para la vida cristiana y la verdad la hallamos en la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesucristo es la verdad absoluta y es fundamental para nosotros y que vivamos en verdad, en esta verdad preciosa. Pues la verdad como cinturón que se menciona en el versículo 14, sostiene todas las demás piezas de la armadura. ¿Qué tal un soldado bien vestido con toda su armadura y su cinturón? Al movilizarse o al correr, se le va a caer toda la armadura, ¿verdad? Por lo tanto, la verdad es fundamental. La coraza de justicia. La justicia de Cristo protege el corazón del creyente, asegurando nuestra posición que es clara, justificados pues por la fe. O sea que no depende de nosotros, debemos vivir en agradecimiento. El calzado del Evangelio de la paz. Esto nos simboliza que nuestros pies deben estar prestos, preparados con el Evangelio para avanzar, para compartir este precioso mensaje de salvación para todas las personas, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El escudo de la fe. ¿Por qué? Porque la fe actúa como un escudo que nos protege contra las dudas y ataques del enemigo. Pero ¿de dónde sacamos la fe? No es una fe natural, es una fe basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que somos delante de Dios. Y entonces esto nos lleva a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el único Salvador, y somos ciudadanos del cielo. Aquí solo estamos de paso, por lo tanto no nos debemos enamorar de las cosas de aquí, así como tenerlas en nuestro corazón que esto es para mí lo máximo. No, porque es pasajero. Nos espera el cielo, nuestra ciudadanía está allí. El yelmo de la salvación. La salvación protege la mente del creyente, asegurando su identidad en Cristo, porque yo puedo declarar: soy salvo por la fe en mi Señor Jesucristo, porque la palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso en agradecimiento alabo al Señor, glorifico al Señor, bendigo al Señor, predico su evangelio precioso, que son las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Y la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios, y es la única arma ofensiva en la armadura. Y esto nos permite a los creyentes combatir las mentiras del enemigo. Por eso hacemos bien en llenarnos permanentemente de la palabra de Dios. Y en el verso 18 nos habla sobre la importancia de la oración. Y Pablo concluye enfatizando la necesidad de la oración constante en todo tiempo, en todo lugar, porque esto nos lleva a vivir en comunión con Él. Orar, llenarnos de la palabra de Dios, tener claro que somos salvos por gracia, vivir en agradecimiento. Que nuestra fe se base no en lo que diga la gente, los demás o los líderes religiosos, sino en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y llevando en todo lugar por donde vayamos el mensaje del Evangelio.
cubriéndonos con la justicia divina porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús y vistiéndonos con la verdad que es Cristo, con su palabra y viviendo en verdad, actuando en verdad y hablando verdad siempre. Bendiciones.